Hoy en la mira, un año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Un año lleno de contradicciones, controvertido, de aciertos, de errores y también de sorpresas. Un año donde la economía mexicana ha estado en la montaña rusa. No ha crecido, pero se ha movido mucho y sobre todo ha generado polémica. La gran polémica es a dónde vamos y si el rumbo es el correcto. A un año de la elección de julio 2018, el gobierno de López Obrador hace un recuento de aquello que para ellos ha sido el avance significativo durante prácticamente, dicen muchos, un año real de gobierno. Esto aquí, en La Mira. Comenzamos. Un año del triunfo electoral, para algunos sorprendente por la magnitud, no por el triunfo en sí mismo, de Andrés Manuel López Obrador. Un año que ha pasado rapidísimo, pero que también han ocurrido una enorme cantidad de cosas, de tomas de decisiones. Un año en el que nadie podrá decir que López Obrador sorprendió haciendo cosas muy diferentes de las que había prometido en campaña. Lo que dijo en campaña es más o menos lo que está haciendo en el gobierno. Hay que recordar que a partir del 1 de julio, y creo que es la gran diferencia frente a otros procesos de transición, es que desde el momento en que él gana, él prácticamente toma el control del poder. Por eso es que hoy pues, festejan no solamente el triunfo de Andrés Manuel el 1 de julio, sino lo que llaman un año de gobierno. Toma las riendas, arranca, y creo que hay dos elementos importantes que hay que denotar. Uno es esta obsesión, y creo que positiva, de mantener una estabilidad económica a cualquier precio, lo que a muchos les asustaba, de si la posibilidad de empezar a gastar y gastar de más y echar a andar la maquinaria de dinero, presionar al Banco de México, lo ha mantenido como un buen neoliberal, diría yo, ni modo, con una ortodoxia enorme. Y por otro lado, creo que el elemento que, pues sí, rompió con lo que muchos habían pensado, podía ser una decisión que le diera confianza, que es el tema aeropuerto, que creo que rompió básicamente lo que pudo haber sido una alianza mucho más fuerte con los propios empresarios, Luis Miguel. Es significativo que la decisión del aeropuerto se toma antes de tomar posesión. Se toma en octubre. Y digo, es significativo tanto por lo que decía Jorge como por otra cosa. Tenemos un gobierno al que le tenemos que empezar a hacer cuentas de un año y no solo de los 7 meses que lleva en oficina. No, sí, no solamente hacerle cuentas en ese sentido, sino también comenzar a ver cuál es el estilo de gobernar, cuál es la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. En lo económico, pocas frases definen tanto como yo no estoy aquí de florero. Eso se refiere frente a los mercados, frente al sector privado y yo diría frente a los hechos económicos. Parecería que hay un afán en este estilo personal de gobernar de decir la economía debe funcionar de acuerdo a los mercados, pero también de acuerdo a lo que en Palacio Nacional se pretende. Y esta creo que es la gran contradicción del propio modelo. Por un lado, una enorme concentración de poder en el presidente, que la habíamos perdido desde Cedillo y en adelante, pues prácticamente los presidentes fueron paulatinamente perdiendo poder, primero hacia un Congreso, hacia los Delegando gobernadores. poder, delegando, porque yo creo que ni siquiera lo perdieron, lo fueron delegando. Pues yo no sé si lo perdieron, el caso Sí, es que sí, no lo no tenían, lo tenían, claro. eso es cierto. Pero por otra parte, yo creo que, y esto es un punto importante, Andrés Manuel López Obrador en este año de pues presidente electo, presidente ya en funciones, lo que hace es detenerse frente a aquellos que sí le representan un poder real que puede cuestionar su propio poder. O sea, es obvio que no hay oposición en el país, la oposición está fragmentada, tiene mayoría en el Congreso y en ese sentido puede avanzar sin ningún problema. Pero cuando el presidente Trump amenaza abiertamente con poner los aranceles, entonces se da una negociación, no me voy a pelear con Trump, dice, porque sí tiene un principio, digamos, de realidad política de hasta dónde se puede confrontar y con quién se puede confrontar, sabe medir su poder y por lo pronto lo ha utilizado a ese nivel.
en términos económicos consigue tener una estabilidad todavía macroeconómica importante. Me parece que en lo micro es en donde las aguas se mueven en un terreno bastante peligroso. A ver, la palabra clave es la estabilidad sigue siendo la mejor cualidad de la economía mexicana. López Obrador repite lo que ha sido el sino de los anteriores gobiernos y el crecimiento sigue siendo el punto débil. En ese sentido, muy a pesar de López Obrador, se parece mucho a los gobiernos anteriores, me refiero aprobado en estabilidad y reprobado en crecimiento. Una cosa que es muy relevante en política económica, si hay un reordenamiento del gabinete económico. En primer lugar, hay una especie de reducción al mínimo de los órganos reguladores y hay una cosa que para mí es inédita y es una Secretaría de Hacienda que se vuelve par en el gabinete y deja de ser una vicepresidencia de facto. Tenemos probablemente la Secretaría de Hacienda más débil de los últimos sexenios por diseño, no por personalidad de quien la ocupa. Pero lo que decían ustedes es cierto, lo que decías tú, sobre todo Luis Miguel, el gobierno ha mantenido la estabilidad económica a un costo incluso a veces alto políticamente, ha mantenido, no se ha endeudado, ha tratado de trabajar con el déficit en forma adecuada. El problema es la incertidumbre de los mercados. Si hay una oposición real al gobierno de Andrés Manuel, terminan siendo los mercados. Y los mercados tienen incertidumbre. Los mercados no saben si van a invertir, hasta dónde van a invertir, en qué van a invertir. Se les envían señales contradictorias al mismo tiempo que se envían unas señales positivas para los inversionistas y para los mercados. Por otra parte, se están enviando las señales contrarias. Entonces, me parece que pasado este 1 de julio, estos eventos, lo que vamos a tener que ver es cómo se terminan de definir esas contradicciones, en un sentido o en el otro. Yo creo que la clave está en que para mantener este modelo macroeconómico funcionando, que no haga agua, que no se meta en problemas de déficit como tal, hay dos elementos que están ahí. Aeropuerto ya pues lo da por perdido porque hay una visión propia del presidente de no darle a Texcoco ninguna oportunidad, pero creo que en el tema energético puede estar la salida todavía para el gobierno. En energía lo que hemos visto de facto es una contrarreforma Así es, energética. Claro. No necesariamente al usar la palabra contrarreforma queremos decir una reversa negativa en todo. Claramente de la reforma había una enorme omisión que era el papel de Pemex. Era una reforma que Lo sacaba. allanaba el camino a la inversión privada, cosa que todo mundo veía como positiva, pero había un punto controvertido que era el papel de Pemex. Lo primero que hace López Obrador es decir, Pemex va a tener un papel protagónico y a partir de este papel protagónico se alinea todo lo demás. Dicho lo anterior, el problema en particular con sector energético es que es un sector muy ingrato en el sentido de que ofrece rendimientos a largo plazo de lo que hagas ahora. Y número dos, es intensivo en relaciones con los consumidores. Si aplicáramos el modelo de reforma energética que quedó con un mercado de precios liberados, la gasolina se convertiría un problema social, el precio de la gasolina, etc. Y lo otro que va junto es un sector que es clave para la competitividad de la economía mexicana. La electricidad es muy cara para la industria nacional y los insumos que produce Pemex son poco competitivos comparado con lo que se importaba. Entonces, decir, vamos a revisar el papel de Pemex, el papel de Comisión Federal, implica encontrar la manera de que funcionen para sí mismos, pero sobre todo para el conjunto de la economía. Y por lo pronto no tenemos el plan que nos diga cómo lo van a hacer. Y ser autosuficientes en el terreno energético como se propone, que es una vieja idea. Ya nadie Yo lo creo es. que ya no es viable. Quizás es lo que habría que pensar, y es parte, me parece, del debate que existe en un mercado energético de América del Norte, que incluso el tratado, el TEMEC, va en ese sentido. Pero antes de que terminemos, hay un punto que yo no quisiera obviar. El domingo el presidente decía en la presentación de la Guardia Nacional que el futuro de la Cuarta Transformación está en las manos de la Guardia Nacional. No sé si en manos de la Guardia Nacional, pero sí está en manos de lo que ocurre en seguridad. La Guardia Nacional es la gran apuesta,
pero me parece que la Guardia Nacional no es todavía una estrategia de seguridad. Es un instrumento de seguridad que puede funcionar bien, puede dar resultados, pero me parece que ese es otro capítulo, otro ámbito donde, bueno, ya ha echado a andar la Guardia Nacional, ya ha definido el papel que tiene que tener el Ejército y la Marina en todo esto. Hay que tomar medidas en muchos otros ámbitos, como por ejemplo un modelo policial para el país, definir cómo va a ser la estrategia para poder garantizar esa seguridad, sin la cual no va a haber inversiones, sin la cual no va a haber crecimiento y sin la cual va a haber mayor incertidumbre. En seguridad en relación con economía, yo haría 3 apuntes muy rápidos. El primero tiene que ver con el enorme costo que está significando la inseguridad para las operaciones de logística en territorio nacional. Claro. Se refleja en robos a transporte de carga, etcétera. El segundo es el enorme riesgo para el sector turismo. El que uno de los focos de inseguridad en este momento sea la Riviera Maya, Cancún, es terriblemente peligroso para una industria estratégica para la economía mexicana. Y número 3, el anuncio de la Guardia Nacional, con todo lo relevante que es una pieza de un rompecabezas más complejo. Un modelo de seguridad para el 2020 y de aquí en adelante implica una estrategia de ciberseguridad. Cada vez más la delincuencia va a operar en el ámbito digital, en el ámbito de lo intangible, y a mí me falta ahí todavía conocer cuál es el plan del gobierno. Me parece, como tú dices, hay que articular todavía una estrategia de seguridad. Qué bueno que haya salido la Guardia Nacional, pero eso no es una estrategia de seguridad. Es un instrumento para la seguridad que puede dar resultados en cosas muy concretas, pero falta una estrategia mucho más consolidada. Si lo vemos en el Plan Nacional de Desarrollo o con las presentaciones que se hicieron en el Senado, que hizo Alfonso Durazo en el Senado, me parece que todavía es un paso que hay que dar mucho más adelante. Bueno, pues ahí es finalmente lo que tienen que realizar o tendría que realizar la administración de aquí en adelante, los próximos días, cambios de gabinete, dicen algunos, y también formas concretas de transformar aquello que todavía está ahí en el papel. Bueno, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Miguel, por estar aquí con nosotros. Gracias. Jorge Fernández, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en La Mira 1045 ADN 40.